Hola gente, volvimos. No nos hemos muerto ni nada por el estilo, ni nos fuimos de parranda. Simplemente nos desencontramos varias semanas con la amiga Manuela. Los horarios que ella podía, yo no podía. Los horarios que yo podía, no podía ella. Así que se nos complicó un poquitito ahí, pero tranquilos que ya volvimos al ruedo, gracias a Dios. Volvimos al ruedo. Y aquí estamos en nuestro estudio bíblico del libro de Lucas, el libro de Lucas, así que qué lindo que podamos volver a reencontrarnos por aquí y vamos a estar avanzando un poquitito más en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, ya vamos a intentar llegar al final de este capítulo. Capítulo que habíamos estado en la última charla que tuvimos allá no sé cuánto hace ya, hablando justamente de cuando el Señor Jesús se para en la sinagoga, lee al profeta Isaías y dice, bueno gente, quiero decirles que esta palabra se cumple ahora, o sea, yo soy ese que va a ser enviado, yo soy ese al cual ustedes llaman Mesías, así que vamos a avanzar en lo que tenemos. Entonces el texto comienza en el verso 31, para que lo puedan ir buscando. Estoy muy mal de la garganta. De hecho, este domingo los que estuvieron ya viéndonos por internet y en vivo vieron que no estuve predicando, predicó el diácono Juan, pero la verdad que estoy hecho moco en la garganta. Empezamos. Jesús, un hombre que tenía un espíritu impuro. Vamos a estar sobre ese el título. Jesús fue a Capernaum, o Capernaum, dependiendo de la versión, ciudad de Galilea, ciudad a la cual se considera que era el centro operacional de Jesús. ¿tá? De acá era como que Jesús se movía para todos los lugares y cuando tenía que volver a algún lado volvía acá. Jesús no era oriundo acá, calculamos que sí, Pedro. Y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. O sea, no tenemos a un Jesús instaurado en esta ciudad, Capernaum, y yendo todos los sábados a la sinagoga a justamente compartir la palabra de Dios. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Y esto es lo interesante, ¿no? De vuelta, siempre Jesús que mostraba autoridad en sus dichos, no solamente por lo que hacía, sino por lo que decía, ¿no? O sea, se ve que el hombre tenía capacidad para poder hablar. Esto era interesante, el fariseo también era un hombre con capacidad para hablar, pero parecía que superaba a todos los fariseos en todo sentido. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Acá nos encontramos por primera vez con un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Vamos a definirlo, porque muchas veces hay tantas cuestiones con todo este tema que muchas veces se pierde un poquitito qué es un espíritu inmundo. A ver, un espíritu inmundo no es otra cosa que un demonio, ¿ah? Que son eternos. Así que también como nosotros somos eternos, pero bueno, ellos también son eternos. Ahora bien, estos demonios no son otras cosas que ángeles caídos, ángeles que en la revuelta del amigo Lucifer, cuando se quiso hacer algo que no era, que quiso por ser creador y no criatura, quiso igualarse a Dios, cosa que en su vida puede hacer, igual que nosotros somos creación de Dios, creación especial, por supuesto Dios, porque tenemos al espíritu de vida. Ahora bien, él también quiso hacerse ahí el loquito y convenció a un tercio de los ángeles a rebelarse contra Dios. Y bueno, vamos a ser realistas, Dios Todopoderoso, más 2/3 de los ángeles en reinado, y la revuelta, por más buena que fuera, no iba a triunfar. Y eso le costó no solamente ser apartado de parte de Dios, sino que además de eso también todos los ángeles que se sublevaron fueron destituidos. Ahora bien, la destitución
No me puedo poner a analizar todos los textos bíblicos, si no, no nos vamos más. Pero la destitución no solamente es sacarlos de los cargos que estaban. Los ángeles se manejan por cargos, ¿no? Tipo ejército. Así también se manejan los ángeles. Sino que además destituidos de su gloria. ¿Qué quiere decir destituidos de su gloria? O sea que ese aspecto angelical, valga la pena la aclaración, es perdido. Y además de ser perdido, ellos te quedan configurados justamente a estar vagando por regiones celestes. Sí, algunos son condenados, ya te están enjaulados algunos de ellos, pero en su gran mayoría andan ahí en regiones celestes. Y los usa Satanás como parte de su ejército para hacer posesión de determinadas personas. Ahora bien, las personas que mueren, las personas que fallecen, ninguna se convierte en espíritu inmundo. ¿Está? No hay persona que fallezca que se convierta en un espíritu inmundo. Eso de que quedan los espíritus por allí y todo lo demás, no es tan cierto como se lo contaron. Entonces los fantasmas y todo eso, y de hecho los fantasmas, lean Lucas, Hechos, ya lo hablamos, o sea, los fantasmas los creían desde ahí, de antes también. Entonces, ¿qué pasa con los fantasmas? No son otras cosas que estas manifestaciones, estos muchachos que lo único que hacen es enloquecernos de nuestra cabecita, ¿tá? Y hacernos creer cosas que no nos hacen creer, que no son reales. Recuerden, los ángeles, hoy caídos y hoy espíritus inmundos, tienen la sabiduría milenial. ¿tá? Tienen miles y miles de años de calle. Entonces a nosotros nos pasan por arriba en 2 segundos. Sumado, Satanás es padre de mentiras. ¿Sabéis cómo nos pueden dar vuelta como una media? Entonces nunca le hagas caso a un espíritu de estos que habla. ¿Qué es lo que pasa? Lo ve en la sinagoga, parece que este tipo aparece un sábado en la sinagoga, de lo tanto que iba Jesús, y lo encara a Jesús. Me dice, oye, ¿vos qué haces acá, amigo? Vos sos el santo de Dios, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo te conozco, pues sí, claro. Como no lo va a conocer si Cristo estaba allí con su Padre el día de la creación, el día que lo creó a ese ángel. Obviamente que lo conocía. Lo tenía más que bien junado a Jesús. Pero Jesús, dice el 35, le reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Cosa interesante. Jesús no se pone a charlar con los demonios, no le dan el micrófono. Entonces la verdad que me da un poquitito de asco cada vez que se le da un micrófono a alguien que diga estar endemoniado o que esté endemoniado de verdad. O sea, a ver, no se le da participación, es un enemigo. Uno le da participación a un enemigo. Al contrario, intentás que el enemigo tenga la menos cantidad de posibilidades de que te enfrente a vos. En ese preciso momento, el espíritu se va y Jesús logra liberar a este hombre y, por supuesto, lo manda a callar. Mira qué interesante. Y sí, son padres de mentira. Entonces imagínate si se pone a hablar. Y te puede contar un verso grandísimo como una casa, meterte el obelisco si es necesario. Todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros y estos salen. Realmente no era normal, si bien habían, sí, por supuesto, situaciones en donde se reprendían los demonios y todo lo demás, no habían visto nunca a nadie con tanta autoridad y alguien que en lo particular ha estado en muchas situaciones justamente de estas, en donde se tiene que liberar un demonio, una persona endemoniada,
no son tan sencillas así como lo hace Jesús, ¿no? En ocasiones sí, pero por lo menos lo que me tocó a mí, la menor de la cantidad de veces. Y esto así, calladito la boca, raje. Y le dio el raje de una. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. O sea, ya el hombre ya iba creando cada día más fama con sus milagros y con sus enseñanzas. Verso 38. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón, o sea, Pedro, ¿no? La suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. No sabemos muy bien si acá hay un tema de desfasaje en el tema del orden que le pone que le pone Lucas al texto, o simplemente los hechos no están en el orden cronológico que están pasando. ¿Por qué? Porque acá ya no encontramos a un Jesús que conocía a Pedro, pero aún Pedro no ha sido llamado. Y esto es lo interesante. Jesús no ha sido llamado y por lo tanto no podemos entender de que este llamado de Jesús, de esta visita de Jesús a la casa de Pedro, sea ya un Pedro apóstol de Jesús. Pero la cuestión era que Pedro era una persona conocida en la ciudad, lo conocía a Jesús y se fue a alojar allí. Y parecía que la suegra estaba enfermucha, pobre de doña, tenía fiebre, disentería, cólera, vaya a saber que tenga la doña, y le piden al Señor Jesús que por favor hiciera un milagro. Él se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre se le quitó al instante. Ella se levantó y comenzó a atenderlos. Milagro inmediato, también sanidad inmediata de parte de Jesús hacia la suegra de Pedro. Después acá podemos decir muchos chistes, ¿no? Como para no negarlo Pedro y todo demás. Bueno, la cuestión me quedo más que con los chistes de suegras, que por lo general hago mucho, ¿no? Así que haga un chiste ahora es como hacer chiste del árbol caído, ¿no? Se me la sirven en bandeja. Es el hecho de pensar de que tal vez que Jesús ya conocía a Pedro previo a la pesca milagrosa. Verso 40. Al ponerse el sol, van saltando los relatos acá en Lucas. Perdón, estoy desastroso la garganta. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban y les ponían sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¡Wow! Tremendo. Esto realmente es algo maravilloso de parte del Señor Jesucristo, el cual tenía la autoridad y la posibilidad de sanar a cada una de las personas las cuales se les presentaban. O sea, ya la fama era tan grande que le venían y le traían enfermos a él para que le pusiera las manos y le sanara. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús le reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿No? Interesante también esta postura, en donde Jesús no permitía que nadie lo confesara como el Hijo de Dios, ¿no? Porque en realidad todavía no era el tiempo de esto, ¿no? Pero todos lo conocían, o sea, lo que realmente podían dar testimonio de si era o no era el Cristo, que eran estos espíritus que lo habían visto a Jesús durante muchísimos años, porque su creación también estaba vinculada a la persona de Jesús, estaban allí ahí firmes viéndolo a Jesús y señalándolo como quien era. Por último, terminando el capítulo, al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios.
porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. Nos encontramos ahí a un Jesús que por lo general tenía estos gestos en donde se apartaba, se alejaba de las muchedumbres para tener un tiempo ahí de relacionamiento con su Padre, su Dios mismo, por supuesto. Y acá le dice, che gente, miren que yo me voy de acá, o sea, no se enojen, pero es necesario que yo tenga que retirarme un poquitito por algunos cuantos días, ya que el propio Cristo tenía una tarea por toda la tierra de Judea, predicando y proclamando la buena palabra de Dios. Así que, en este caso, no como en el otro, ¿no? Que casi lo apedrean y lo matan, simplemente le dijo, gente, me tengo que ir, y la gente lo dejó ir, ¿no? O sea, está bien, si tenés que ir, ¿qué le vamos a hacer? Te vamos a extrañar, pero tenés que seguir la tarea que Dios te mandó a hacer. Y ahí termina el capítulo 4, en un Jesús siendo ya conocido, reconocido, y saliendo a anunciar la palabra de Dios por todas las regiones cercanas a Capernaum. Me gustaría orar, no queremos olvidarnos de la vida de José, que gracias a Dios salió con bien de la operación, así que vamos a estar orando y agradeciendo a Dios por la vida de cada uno. Señor, te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor, gracias te damos por la iglesia, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, viendo cómo me hacías milagros y sanabas personas, Dios. En este caso, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, la vida de José Kramarov, Señor, que fue operado, Dios, y confiamos en su pronta recuperación, Dios. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Sánalo completamente y que prontamente esté liberado allí de su internación. En tu nombre, amén. Dios los bendiga grandemente.